Ahora, mientras Chile Vamos logra estos acuerdos respecto al proceso constituyente, la verdad es que van quedando hartas dudas respecto, por ejemplo, al financiamiento, la fiscalización de las campañas, la aprobación del presupuesto para este plebiscito del próximo 26 de abril. Vamos a conversar sobre este tema, o estos temas en realidad, con el presidente del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, a quien le agradecemos también que esté con nosotros esta noche en esta edición de Mega Noticias Plus Prime. ¿Cómo le va, Patricio? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás tú? Muy bien. Hablemos primero, Patricio, despejemos al tiro el tema plata, a pesar de que nos va a aparecer en varios momentos en la conversación, pero respecto del financiamiento, entiendo que ya se le ha puesto una cifra de 30.000 millones, que es lo que costaría realizar el plebiscito. ¿Esa plata, en estricto rigor, está o todavía no? Sí, seguro va a estar. Yo quiero ser muy claro en esto. Se ha planteado alguna duda respecto a un eventual conflicto, algunos tiras y aflojas. Lo que ha ocurrido aquí es que inmediatamente firmado el acuerdo, el 15 de noviembre, recibimos un llamado a través del subsecretario de Hacienda, de parte del ministro de Hacienda, que rápidamente quiso conocer muy responsablemente cuánto podía significar la organización del plebiscito, que no estaba considerado ni por ende pudo estar en las negociaciones del presupuesto del año 2020. Ahí considerábamos primarias, considerábamos la elección regional, municipal y eventualmente segunda votación en el caso de los gobernadores regionales. Pero aquí surgía una necesidad de establecer un plebiscito. Nosotros hicimos los cálculos del caso que consideran desde lo que es el financiamiento de lo tecnológico, de cerca de 10.000 millones de pesos, implica tener una red de transmisión de datos de más de los 2.000 locales de votación que agrupan a las 42.000 mesas. Además de eso, todo un sistema de escrutinio, y también consideramos aquí lo que es la bonificación de los vocales de los miembros de colegios escrutadores del orden de 5.000 millones de pesos, lo que significa las publicaciones de los nombres de los vocales, los facsímiles de los votos, que son gastos que hay que ir considerando, y eso nos da una cifra cercana a los 30.000 millones de pesos. No hemos tenido problema. Sí, al hacer un listado de cosas pendientes que nos interesa ir resolviendo, yo lo señalé en una entrevista el fin de semana, y eso despertó Pero en todo caso hemos tenido hoy día contacto no solamente con el ministro Briones, sino que además con el director de presupuesto, y eso va avanzando naturalmente. Los dineros van a estar el 26 de abril. Perfecto. La ciudadanía va a poder elegir si quiere o no una nueva constitución, y en el primer caso, cómo y cuál va a ser el órgano que debe redactarla, Juan Manuel. Patricio, bueno, tengo varias preguntas, así que voy a ir avanzando en varios temas. Uno de ellas que me llamó la atención porque un usuario en Twitter le preguntaba a usted por qué había aumentado tan poco el padrón electoral para efectos de este plebiscito, y usted, entre otras cosas, le dice que comparativamente este padrón, que es un padrón provisorio, está conformado solo por compatriotas y no es comparable con el de las elecciones del 2017, que incluía a electores extranjeros con derecho a voto. ¿Por qué se hace esa diferencia? Así es. A ver, lo que ocurre es que nosotros quisimos no solamente leer el texto de la ley 21.200, que establece la reforma constitucional que hace posible el plebiscito, donde se convoca a la ciudadanía. A partir de esa lectura, para evitar cualquier duda y considerando que la definición del padrón definitivo se realiza en un proceso que dura 60 días, nosotros solicitamos que se auditara por empresas auditoras segmentadamente lo que es el universo de extranjeros con derecho a sufragio, de los compatriotas que votan en Chile y en el exterior. Estamos en pleno proceso y tenemos el 27 de enero que determinar lo que se denomina el padrón auditado. En el intertanto quisimos pedir una aclaración por el uso del término ciudadanía. Ciudadanía, cualquiera entiende naturalmente que se refiere a ciudadanos. Los ciudadanos están definidos en el artículo 13 de la Constitución y son chilenos. Y están ahí los 4 casos donde hay compatriotas, en definitiva. Quisimos aclararlo yendo a la fuente, y de alguna manera lo conversamos primero con el ministro Ward, que rápidamente nos dijo, mire, veamos cómo aclararlo. Recibimos ya una aclaración de parte de los comités técnicos que en definitiva representan a los partidos que firmaron el acuerdo. Lo vamos a seguir conversando, tenemos tiempo para hacerlo, pero a lo mejor no fue muy claro el tuit. Lo que yo quería decir es que efectivamente son temas no comparables. Nosotros estamos trabajando y definimos un padrón de compatriotas, por un lado, y mientras aclaramos esta duda.
No es un tema, creo, de interpretación, de errores. Aquí estamos en una situación inédita. Nunca, y es difícil encontrar ejemplos, creo, si encuentra uno alguno, de países que sometan a la ciudadanía el derecho a determinar si quieren o no una nueva constitución y además qué órgano electoral, en definitiva, o qué órgano va a ser el que lo va a definir. Y en eso no queremos cometer errores, tenemos espacio para hacerlo. Lamentablemente se generó por ahí una polémica, a veces la juventud llega a decir las cosas de una manera que no corresponden, pero en eso no vamos a entrar. Nosotros hoy día lo que queremos, calmadamente y utilizando los plazos, definirlo de aquí al 26 de febrero. Ahora, Patricio, hay otros temas también que han quedado puestos sobre la mesa en un proceso que para nosotros es nuevo, no lo veíamos desde el plebiscito de 1988 en estricto rigor. Y uno de los que ha llamado más la atención probablemente ha sido la campaña fundamentalmente en radios que ha hecho José Antonio Kast para votar que no en el plebiscito. Se supone que esto está regulado, pero al mismo tiempo pareciera haber un vacío legal que le permite a una persona en particular hacer una campaña de esta naturaleza. No sé si se vulnera el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es un tanto difuso, que pueden ocurrir cosas como esta. ¿Cómo lo mira el CERVEL cuando es bastante obvio que quien acaba de fundar un partido político de derecha tradicional, contrario a modificar la Constitución de Pinochet, haga una campaña radial? A ver, yo creo que aquí hay que separar los temas. Primero, corresponde al subdirector de Fiscalización y Gasto y al director del Servicio Electoral definir situaciones específicas y determinadas respecto de denuncias que pueden haberse presentado o puedan presentarse. De hecho, hay hoy día del orden de 10 denuncias respecto de ese caso. ¿Ya? No quiero pronunciarme, Juan Manuel, sobre ese caso, pero sí puedo decir que, por una parte, la legislación lo que regula es el financiamiento de las campañas electorales, campañas que incluyen desde el establecimiento de sedes, la contratación de brigadistas, hasta el despliegue territorial, etcétera. Y por otro lado, y eso no está regulado, eso no quedó regulado, no se hace referencia a la ley, y yo creo que no se reguló porque cuando se avanzó en la reforma del año 2016, todo lo relacionado con este tipo de fiscalización, de gasto, tiene que ver más bien con candidaturas, vale decir, con personas determinadas, identificables, que deben declararse ante el servicio electoral, que deben nombrar un administrador electoral, que deben autorizar al director del servicio electoral para que abra una cuenta bancaria a nombre de ellos, donde van todos los aportes que definen las personas que pueden hacer los aportes, etcétera. Patricio. Pero en este caso hay opciones, aquí no hay candidaturas. Entonces, eso no quedó regulado. La propaganda, en cambio, Juan Manuel, 2 minutos, sí está regulada, y la propaganda tiene norma expresa que establece sanciones en el caso que se anticipe el plazo, que es del día 60 antes del plebiscito al tercer día anterior al plebiscito, del 26 de febrero al 23 de abril. Ese es el plazo para hacer propaganda en la vía pública, por brigadista o en medios de comunicación. Perfecto. Hago el punto de que no es una fundación o un particular, porque José Antonio Kast es una figura política. Si el Partido Comunista hiciera lo mismo, digamos, estaría haciendo exactamente la misma pregunta, digamos, en el sentido de que lo que se entiende es una campaña para inclinarse por una opción. Claro, lo que pasa, Juan Manuel, es que en esto la ley, el artículo 138, sanciona, dice, el que adelantar el periodo de propaganda o hiciere propaganda en un periodo en que no está autorizado. Ese el que, uno lo lee como cualquiera que. Vale decir, aquí lo que se sanciona es el anticipo de propaganda electoral. Hay que hacer, sí, un análisis que lo tienen que hacer las autoridades administrativas del servicio electoral para ver si efectivamente se cumple con esto de la propaganda, que está definida también en la ley, qué se entiende por propaganda o qué es libertad de expresión, opinión, etcétera. Pero este es el marco general. Está regulado el tema de la propaganda, no solamente en el plazo, sino que también en las dimensiones de los carteles, los lugares donde se puede realizar. Va a ser una tarea muy compleja para el servicio electoral. Nosotros vamos a determinar en las 346 comunas en qué lugares públicos se puede instalar la propaganda, se puede desplegar la propaganda. Lo vamos a hacer, va a costar fiscalizar. Es un plebiscito además que se da en un ambiente que es distinto a cualquier elección, pero vamos a hacerlo lo mejor posible dentro de las facultades y atribuciones que tenemos. Perfecto. Déjame hacer esta última pregunta, despejar una cuestión que es bien básica, pero aún así hay harta gente que se sigue preguntando esto. ¿Qué pasa con quien marca el voto, no quiere un cambio o rechaza un cambio de la Constitución, pero marca la segunda opción también? Porque hay quienes dicen, no, el que marca rechazo
no puede marcar la otra opción. Perdón, ¿se me fue la última parte de la pregunta? Sí, lo que pasa es que hay quienes han planteado, a pesar de que es una duda que se ha intentado responder varias veces, todavía uno sigue viendo en discusión en redes sociales. ¿Me escucha yo, no? Nico, tápame. Sí, no, tenemos un problema ahí de audio, a ver si logramos retomar en algún momento el contacto con el director del CERVEL, Patricio Santamaría, que nos está planteando varios temas que son bien interesantes. Una de las dudas que hay respecto de cómo no está regulado el aporte económico en la campaña del plebiscito. Hay una zona gris también respecto de la propaganda electoral, nos decía Patricio Santamaría. Entiendo que ya recuperamos el contacto. Mi última pregunta, Patricio, era la siguiente. A pesar de que en varias oportunidades se ha intentado despejar esta duda, sería bueno escucharlo de voz del director del Servicio Electoral. ¿Qué pasa con quien marca el rechazo a una nueva constitución y marca también la otra opción? Bien, tenemos definitivamente ahí una duda, una dificultad. De todas formas, vamos a dejar hasta aquí la entrevista. Vamos a despejarla mañana en esta misma edición de Mega Noticias Plus Prime, ojalá con una cuña del propio director del Servicio Electoral. Demos un vistazo ahora a otros temas importantes.